Se calcula que más del 10% de la población adulta en Estados Unidos tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Es un número altísimo. Altísimo, pero lo que de verdad llama la atención, lo que es casi increíble, es que en sus primeras etapas es un fantasma, no da síntomas. Nada, cero. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar este tema, usando como guía el capítulo sobre la enfermedad renal crónica de una de las Biblias de la medicina, el Harrison, Principios de Medicina Interna. Un texto fundamental. Totalmente. Y la misión es entender qué es exactamente esta enfermedad, por qué avanza tan en silencio y cómo sus efectos son como una onda expansiva que va mucho más allá de los riñones y golpea todo el organismo. Así es. Y la clave es justo esa, dejar de ver a los riñones solo como unos simples filtros. Claro. Son los reguladores maestros del cuerpo. Controlan la presión arterial, la producción de glóbulos rojos, la salud de los huesos. Son, increíblemente complejos. Vamos a explorar eso entonces. Sí, vamos a ver cómo medimos su trabajo, qué pasa a nivel microscópico cuando empiezan a fallar y sobre todo cómo el cuerpo, en su intento por adaptarse, a veces termina empeorando las cosas. Esa parte me pareció fascinante. Y veremos que el tratamiento no es curar los riñones, sino manejar un equilibrio muy, muy delicado en todo el sistema. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico. El término enfermedad renal crónica suena muy definitivo. ¿Qué significa exactamente? ¿En qué punto un problema en el riñón se vuelve crónico? Buena pregunta. Se define como la presencia de alguna anomalía en la estructura o en la función del riñón que se mantiene por más de 3 meses. 3 meses. Ok. Y esto puede ir acompañado o no de un deterioro en su capacidad de filtración. Ahora, para medir esa capacidad, la medicina ha evolucionado muchísimo. Antes nos fijábamos casi exclusivamente en un marcador en la sangre, la creatinina. Claro, la creatinina es lo que siempre aparece en los análisis de sangre de rutina. ¿Por qué ya no es suficiente? Porque es una señal indirecta. La creatinina es un producto de desecho muscular. Si los riñones no lo filtran bien, se acumula en la sangre. Es como ver humo saliendo de un edificio. Ajá. Sabes que hay un problema. Sabes que hay un problema, pero no sabes qué tan grande es el incendio. Por eso ahora usamos una medida mucho más directa, la tasa de filtración glomerular, o TFG. La TFG. Esto es como medir la velocidad real a la que tus riñones están limpiando la sangre. Es el estándar de oro. Y la combinamos con otro dato clave, la albuminuria. Albuminuria, que es la presencia de una proteína, la albúmina, en la orina. Exacto. O sea, si la albúmina se está escapando en la orina, es señal de que la barrera de filtración del riñón está dañada. Es como un colador con agujeros. Has dado en el clavo. Imagina un colador de cocina. Si está intacto, deja pasar el agua, pero retiene los fideos. Si tiene agujeros, se empiezan a colar los fideos. La albúmina es como esos fideos. No debería pasar. Entiendo. Cuando combinamos la TFG, la velocidad de limpieza, con la albuminuria, qué tan dañado está el filtro, obtenemos un mapa de riesgo muy preciso. Es el sistema de clasificación KDIGO. Una tabla de colores, ¿no? Sí, una tabla con colores que va del verde, que es riesgo bajo, al rojo, riesgo muy alto. Y nos dice no solo cómo están los riñones hoy, sino cuál es la probabilidad de que empeoren en el futuro. Esto es importantísimo, porque una de las cosas que más me impactó de la fuente es que alguien puede tener un nivel de creatinina que el laboratorio reporta como normal, y sin embargo, tener una función renal bastante reducida. Sí, y este es un punto que a menudo se pasa por alto y tiene consecuencias serias. La TFG disminuye de forma natural con la edad. Más o menos 1 mililitro por minuto por cada año que pasa después de los 30. ¡Wow! El libro de Harrison da un ejemplo muy claro. Una mujer de 80 años con una creatinina en el rango normal podría tener una TFG real de menos de 50, que es menos de la mitad de lo normal para una persona joven. Y eso es crucial para los medicamentos. Crucial. Para ajustar las dosis de muchísimos medicamentos que se eliminan por el riñón. Darle una dosis estándar podría ser tóxico para ella. Por eso, ahora los laboratorios casi siempre reportan la TFG estimada junto a la creatinina, para tener una visión mucho más clara. Ok, entonces ya sabemos cómo se mide. Ahora viene la parte que me pareció, fascinante. Aquí es donde la historia da un giro casi de tragedia griega.
El texto describe cómo el propio mecanismo de supervivencia del riñón es lo que a la larga lo condena. ¿Cómo es posible? Es una paradoja increíble, y es el motor de la progresión de la enfermedad. Piénsalo así. Hay dos golpes. El primero es la causa original: diabetes, hipertensión. Exacto. Diabetes, hipertensión, una enfermedad autoinmune, lo que sea que dañe a un grupo de nefronas, que son las pequeñas unidades de filtración del riñón. Tenemos como 1 millón en cada uno, ¿cierto? Más o menos. Y cuando un porcentaje de ellas muere, las que quedan sanas dicen: no podemos dejar que el sistema falle, tenemos que compensar. ¿Y cómo lo hacen? Se multiplican. No, lamentablemente no pueden. Lo que hacen es trabajar el doble o el triple. Crecen de tamaño, eso se llama hipertrofia, y empiezan a filtrar mucha más sangre de lo normal, un fenómeno conocido como hiperfiltración. A ver si entendí. Es como si en una fábrica despidieran a la mitad del personal. Justo. Y los que quedan tuvieran que operar las máquinas al 200% de su capacidad para mantener la producción. Exactamente esa es la analogía. Al principio parece una solución heroica. El trabajo sale adelante. Pero me imagino que esas máquinas o esas nefronas no están diseñadas para funcionar a ese ritmo para siempre. Exacto. Ese es el segundo golpe. Esa presión y ese flujo tan elevados dentro de las nefronas que quedan terminan dañando su estructura delicada. La barrera de filtración se estira, se rompe, las células se lesionan. Y con el tiempo, esas nefronas sobrecargadas de trabajo también empiezan a cicatrizar y a morir. A eso lo llaman esclerosis. Sí, esclerosis. Y claro, al morir más nefronas, las que quedan tienen que trabajar aún más duro, creando un círculo vicioso que se autoalimenta. ¿Es una espiral descendente? Entonces, si el problema es esta hiperfiltración, que las nefronas están trabajando de más, ¿se puede hacer algo para, no sé, decirles que se calmen? Sí, y esa es precisamente la base del tratamiento moderno. Hay un sistema hormonal en el cuerpo llamado sistema renina-angiotensina, que es uno de los principales culpables de mantener esa presión alta dentro de las nefronas. Ajá. Por eso, los medicamentos que bloquean este sistema, como los inhibidores de la EPCA o los ARA2, son absolutamente cruciales. No solo bajan la presión arterial de todo el cuerpo, sino que actúan localmente en el riñón para reducir esa hiperfiltración dañina. ¿Es como bajarle el ritmo a esas máquinas sobrecargadas para que duren más? Justo esa es la idea. Entendido. Entonces, si este mecanismo de autodestrucción es el problema central, la pregunta obvia es: ¿quiénes son más propensos a que se active? ¿Es solo mala suerte o hay factores claros que nos ponen en la mira? Hay factores de riesgo muy claros. Los dos gigantes son la diabetes y la hipertensión, responsables de la mayoría de los casos en el mundo. ¿Los sospechosos habituales? Sí, pero la lista es larga. La obesidad, el tabaquismo, enfermedades autoinmunes como el lupus. Y uno que el material de Harrison subraya es haber tenido un episodio de lesión renal aguda en el pasado, aunque la persona se haya recuperado por completo. Incluso si la persona se recuperó por completo, ese riñón queda con una especie de cicatriz invisible que lo hace mucho más vulnerable a desarrollar enfermedad crónica años después. ¡Qué dato! Y luego está el componente genético. El capítulo dice que puede contribuir hasta en un 40% de los casos. Y aquí hay un ejemplo que me pareció alucinante, que conecta la enfermedad con la historia evolutiva humana. Sí, la historia del gen APOL1 es espectacular. Fíjate, resulta que hay ciertas variantes de este gen que son muy comunes en poblaciones con ascendencia de África Occidental. Ok, estas variantes no aparecieron por azar. Evolucionaron y se hicieron comunes porque ofrecían una ventaja de supervivencia muy importante. Protegían contra un tipo de parásito que causa la enfermedad del sueño. O sea, una adaptación evolutiva brillante para un entorno específico. Correcto. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Hoy, fuera de ese contexto de exposición al parásito, esas mismas variantes genéticas que salvaban vidas en el pasado aumentan enormemente el riesgo de desarrollar formas muy agresivas de enfermedad renal. ¡Increíble! Es un ejemplo perfecto de cómo un rasgo genético beneficioso en un momento de la historia puede convertirse en un factor de riesgo en el ambiente moderno.
Nos muestra esta danza compleja entre nuestra genética, nuestra historia y nuestro entorno. Totalmente. Bueno, a medida que la enfermedad avanza y la TFG sigue cayendo, entiendo que los problemas ya no son solo en los riñones. Se desata una crisis en todo el cuerpo. El texto lo llama síndrome urémico. Sí, y es importante recalcar que la uremia es mucho más que tener la urea alta. La urea y la creatinina son solo la punta del iceberg. Son los marcadores que medimos. Exacto. Son los que medimos fácilmente, pero hay cientos de otras toxinas que se acumulan. El síndrome urémico es sistémico. Para entenderlo, podemos dividirlo en 3 grandes problemas. El primero, la acumulación de toxinas. El segundo es la pérdida de otras funciones del riñón. ¿A qué te refieres con otras funciones? Por ejemplo, los riñones producen una hormona, la eritropoyetina, que le ordena a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Sin ella, aparece la anemia. Claro. Se genera un estado de inflamación crónica en todo el cuerpo. Que actúa como combustible para otras complicaciones. Justo. Y aquí llegamos a un punto que me dejó helado. El texto es enfático. El mayor riesgo para estos pacientes, la principal causa de muerte, no es que sus riñones fallen por completo. Son las complicaciones cardiovasculares. Absolutamente. Las cifras son para detenerse a pensar. El riesgo de morir por un infarto o un problema cardiovascular es de 10 a 200 veces mayor en un paciente con enfermedad renal crónica que en una persona de la misma edad con riñones sanos. 200 veces. Es que hay que hacer una pausa en esa cifra. No es un poco más de riesgo. Es estar en una liga completamente diferente de peligro. Es la verdadera amenaza oculta de esta enfermedad. Totalmente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Es una tormenta perfecta. Por un lado, la hipertensión y la retención de líquidos sobrecargan al corazón. La anemia lo obliga a bombear más fuerte para llevar oxígeno. Pero uno de los villanos más fascinantes y terribles es el desequilibrio del calcio y el fósforo. ¿El fósforo? Cuando los riñones fallan, no pueden eliminar el fósforo que comemos, y este se acumula en la sangre. Esta hiperfosfatemia es tóxica para los vasos sanguíneos. Espera, ¿me estás diciendo que las arterias literalmente se pueden convertir en hueso y que eso puede necrosar la piel? Eso suena como algo salido de una película de terror, no de un libro de medicina. Células musculares de las paredes de las arterias a transformarse y empezar a comportarse como osteoblastos. Las células que forman hueso. Las mismas. Esto provoca una calcificación vascular rapidísima. Las arterias coronarias y las válvulas del corazón se endurecen, se vuelven de piedra, y en su forma más extrema causa una complicación devastadora llamada calcifilaxia. Calcifilaxia. Donde los pequeños vasos de la piel se calcifican, se tapan y causan una necrosis de los tejidos increíblemente dolorosa y a menudo mortal. ¡Qué panorama tan complejo! Todo este daño sistémico suena aterrador. Entonces, ¿qué se puede hacer para ponerle un freno a esta cascada de problemas desde el principio? El objetivo número 1 es claro: ralentizar la progresión, frenar esa caída en la TFG. Y la estrategia más poderosa, como ya mencionamos, es controlar la presión arterial de forma muy estricta, por debajo de 130/80. Idealmente, sobre todo si hay pérdida de proteínas en la orina. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 son los fármacos estrella para esto. Pero en el texto se habla de una nueva clase de medicamentos que parece haber revolucionado el tratamiento. Sí, han sido un cambio de juego total. Son los inhibidores de SGLT2, las gliflocinas. Originalmente se crearon para tratar la diabetes tipo 2, Ajá. pero en los estudios se vio que tenían un efecto protector renal y cardiovascular potentísimo, incluso en personas sin diabetes. ¿Y cómo funcionan? Estos medicamentos ayudan al riñón a eliminar más azúcar por la orina. Esto reduce la presión y el estrés dentro de las nefronas. Es como abrir una válvula de escape para que el sistema no trabaje tan forzado. Y resulta que ese alivio beneficia a casi todos los riñones enfermos. Tengan o no diabetes. Exacto. Entiendo. Y mientras se intenta frenar el avance, supongo que hay que ir manejando todas las complicaciones que ya están apareciendo. Claro, es un manejo en múltiples frentes. Para la anemia se usa hierro y agentes que estimulan la producción de glóbulos rojos, los llamados ESA. Pero con cuidado, ¿no? Con una advertencia importante. No se busca llevar la hemoglobina a niveles completamente normales. Los estudios demostraron que eso puede aumentar el riesgo de trombosis. Se busca un nivel seguro.
Y para la enfermedad ósea, que sonaba tan complicada, es una batalla constante. Dieta baja en fósforo, medicamentos que atrapan el fósforo en el intestino para que no se absorba, análogos de la vitamina D. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y el capítulo de Harrison hace mucho hincapié en algo que no es un fármaco. La preparación para el futuro para la terapia de sustitución renal no es algo que se deba a decidir en el último minuto. Ese es uno de los mensajes más importantes y que puede cambiar la vida de un paciente. La educación sobre las opciones futuras debe empezar en la etapa 4 de la enfermedad. Cuando la TFG ya está baja. Sí, pero todavía hay meses o incluso años para planificar con calma. Esto permite que la persona y su familia entiendan y tomen una decisión informada sobre las 3 grandes opciones: hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante renal. ¿Qué es la mejor opción para la mayoría? ¿Es la mejor opción? Sí. ¿Y por qué es tan crítica esa preparación con tanto tiempo de antelación, sobre todo para la hemodiálisis? Porque si se elige la hemodiálisis, el mejor acceso al torrente sanguíneo, el más seguro y duradero, es una fístula arteriovenosa. Que es un procedimiento quirúrgico. Sí, es una cirugía pequeña, que conecta una arteria con una vena en el brazo. Pero esta fístula necesita semanas o meses para madurar y estar lista para usarse. Claro, no es inmediato. La alternativa, cuando un paciente llega a urgencias sin planificación, es ponerle un catéter en una vena grande del cuello o la ingle. Y esos catéteres son una puerta de entrada para infecciones gravísimas y se asocian a una mortalidad mucho mayor. Planificar con tiempo, literalmente, salva vidas. Queda clarísimo. La enfermedad renal crónica es una condición sistémica, increíblemente compleja. Empieza como un ladrón silencioso, y su avance se alimenta de esa paradoja de adaptación fallida de las nefronas. Que se agotan en su intento por salvar al sistema. El manejo es un acto de malabarismo constante. Efectivamente. La gran lección es la interconexión total. La salud de los riñones está íntimamente ligada a la del corazón, los vasos sanguíneos y los huesos. No se puede entender ni tratar una parte sin considerar el todo. Es un sistema integrado. De nefropatías endémicas en países en desarrollo. Sí, sobre todo entre trabajadores agrícolas jóvenes, sin las causas típicas como diabetes o hipertensión. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. Considerando que el riñón es el filtro principal de todo a lo que nos exponemos, ¿qué nuevas toxinas ambientales o factores de nuestro estilo de vida, que hoy ni siquiera sospechamos, podrían estar impulsando la próxima ola de enfermedad renal crónica a nivel global?